Hola, buen día a todos los emprendedores de esta clase. Bienvenidos una vez más a nuestra materia Emprendimiento Creativo. Por acá les saluda el profesor Daniel Peláez y en la clase de hoy vamos a hablar acerca de la viabilidad de una idea de negocios. Para ello vamos a trazarnos algunos objetivos por los cuales debemos avanzar. Los objetivos van a ser los siguientes. En primer lugar, vamos a tratar de aprender a evaluar una viabilidad de una idea de negocio y en segundo lugar vamos a entender, digamos, 4 elementos muy importantes para poder realizar esta validación, como son el mercado, como son el análisis financiero, el de la competencia y finalmente el análisis de riesgo. Con estos 4 elementos yo creo que podemos realizar y entender si efectivamente una idea puede llegar a ser exitosa o no. Ese va a ser el objetivo de nuestra clase de hoy. Entonces, primero que más nada, debemos en la siguiente lámina entender un poco qué es eso de la viabilidad. Generalmente nosotros podemos comenzar con una idea y querer llevarla a un emprendimiento, pero no sabemos a ciencia cierta si va a ser exitosa o no. Lo que estamos buscando nosotros en este momento es tratar de minimizar los riesgos de manera que nos permita entender si efectivamente esa idea tiene la madurez necesaria, tiene todo lo que se necesita para dar ese salto y convertirse en un emprendimiento. Para ello vamos a utilizar 4 características importantes o 4 grandes pilares, como lo son analizar el mercado, analizar la competencia, analizar la parte financiera y finalmente analizar cualquier riesgo asociado a esta idea. Entonces, espero que estemos listos. Vamos a comenzar entonces con el primer análisis. Este primer análisis tiene que ver con el mercado. Entonces, vamos a explicar de manera teórica todo lo que puede incluir ese pequeño análisis del mercado y vamos a utilizar un ejemplo de una idea de negocios. De hecho, ya ustedes en la clase anterior desarrollaron al menos 3 ideas creativas y no saben con cuál de las 3 se quedan. Entonces, en el ejemplo, yo voy a utilizar una idea totalmente imaginaria, totalmente ficticia, muy alocada, y vamos a pasar, después que expliquemos cada uno de estos grandes pilares, hagamos una comparación justamente con nuestra idea, ¿de acuerdo? Entonces, una vez analizando lo que es el mercado, ¿qué tenemos que ver? Prácticamente muchas cosas están relacionadas justamente con lo que es el entorno, lo que es la dinámica del mercado, y entender de alguna manera qué es lo que se quiere ingresar, qué es lo que se quiere incluir, cómo vamos a incorporar esta idea en el mercado. Cuando nosotros realizamos un análisis del mercado, lo que estamos buscando es tratar de identificar, en primer lugar, quiénes van a ser los clientes potenciales. Ese viene siendo nuestro primer paso. Luego, cuáles son las necesidades de esos clientes y finalmente, cuál va a ser su comportamiento de consumo con respecto a nuestro producto o a nuestro servicio. Entonces, ese tipo de características nos van a ayudar a determinar si nuestra idea de negocio tiene un mercado que sea factible, que sea viable. Entonces, para poder implementar un ejemplo y analizar el mercado, imagínense que mi idea de negocio es la invención de un bolígrafo que sirve para escribir debajo del agua. ¿Ok? Puede sonar bastante excéntrico, puede sonar muy original, pero también puede sonar bastante extraño. Entonces, ¿cómo pudiéramos analizar nosotros, desde el punto de vista del mercado, nuestros clientes potenciales? Yo supongo que por estar aquí en la isla de Margarita, nosotros tenemos, bueno, agua alrededor, tenemos playas, tenemos mares, aparte de eso tenemos piscinas, tenemos incluso algunos ríos. Entonces pudiera presentarse, digamos, desde el punto de vista geográfico, condiciones para este invento.
Aparentemente, ¿quién pudiera utilizar un bolígrafo que se usa bajo el agua? No sé, se me ocurre personas que pudieran estar en contacto con la naturaleza, que les guste actividades deportivas, actividades acuáticas, incluso estudiantes de la carrera relacionada con la parte marina, o sea, investigadores de la fauna marítima, entre otras cosas, buzos, pero no queda suficientemente claro si realmente ese mercado pudiera necesitar ese bolígrafo, ese invento que estamos desarrollando en este ejemplo. ¿Cuál pudiera ser el comportamiento de estos consumidores? ¿Realmente van a comprar el bolígrafo? Esas son preguntas que nosotros tenemos que hacernos para poder validar si efectivamente pasa por este primer pilar del mercado. Desde el punto de vista educativo, esta idea no pasaría el análisis de mercado, porque realmente, si bien he estado mencionando algunas características y algunos clientes potenciales de esta idea de negocio, sencillamente no pareciera encajar con un público que pudiera generar ingresos continuos y constantes para esta idea de emprendimiento. Entonces, vamos a continuación a ver el segundo pilar. Y en este punto vamos a hablar un poco del tema de la competencia. Hay diferentes maneras de poder evaluar la competencia. Si lo vemos desde el punto de vista, por ejemplo, de un emprendimiento culinario, imagínense que yo tengo un emprendimiento que desarrolla tortas para matrimonios, para bautizos, entre otras cosas. Quizás yo estoy en la isla de Margarita, quizás mis clientes potenciales van a ser personas que se encuentran dentro del estado de Nueva Esparta, específicamente dentro de la isla de Margarita. Yo veo bastante difícil que una persona se vaya a casar en el estado Bolívar, en el estado Zulia, en tierra firme, y vaya a querer contratarme los servicios de la torta de matrimonio, que nosotros se lo enviemos directamente desde acá hacia esas ciudades. Yo lo veo bastante difícil, entonces estaría como un poco más limitado, digamos, la competencia en cuanto a las personas que van a hacer productos similares a nuestra idea de emprendimiento. Es decir, nuestros competidores directos vienen siendo personas que hacen cosas similares dentro de Nueva Esparta, específicamente dentro de la isla de Margarita. No puedo tomar en cuenta personas que hacen la misma actividad o desarrollan el mismo modelo de negocio en tierra firme y mucho menos fuera del país. Entonces, de alguna manera, mi competencia se va delimitando. ¿Y qué es importante saber de nuestra competencia? Bueno, cuáles son sus ventajas, cuál es su participación en el mercado, incluso cuáles pueden ser sus debilidades y dónde están las oportunidades de nosotros, de nuestra idea de negocios, para finalmente poder formar parte de ese nuevo mercado y, bueno, pellizcar un trocito de ese pastel. ¿De acuerdo? Entonces, haciéndole el análisis de mercado, específicamente de la competencia, a nuestra idea de negocio, este bolígrafo que escribe bajo el agua, realmente haciendo un análisis en este momento pareciera que es un producto muy novedoso, es inédito, no existe un bolígrafo como tal, entonces por lo cual no existe una competencia directa. En este momento pareciera que estuviésemos inventando un producto único y al no tener competencia, eso nos va a dar una gran ventaja desde el punto de vista del análisis de la competencia. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces, si nosotros analizamos para este ejemplo educativo del bolígrafo que escribe bajo el agua, el análisis de la competencia, definitivamente sí pasa este pilar, sí se aprueba, porque no existe una competencia directa y pudiera, desde el punto de vista de este punto, pudiera ser bastante atractiva esa idea para convertirse en un emprendimiento. Pero vamos a ver qué pasa con el siguiente pilar. Y a continuación vamos a hablar del análisis financiero. El análisis financiero es demasiado importante y la mayoría de los emprendedores se fijan mucho en él porque definitivamente es el que nos va a permitir saber y conocer si nosotros
podemos hacer un análisis de costos, qué tan costoso puede ser nuestro producto o nuestro servicio, un análisis de ingresos proyectados. Nosotros tenemos que proyectar en cuánto podemos vender nuestro producto o servicio, cuánto pudiéramos generar de ingresos, o incluso podemos hablar de cómo es el flujo de caja, es decir, cada cuánto tiempo nos está ingresando dinero a nuestro emprendimiento. Por ejemplo, si yo tuviese un emprendimiento que tiene que ver con alimentos, específicamente con pulpo, nosotros sabemos que acá en la Isla Margarita existe lo que se llama la temporada de pulpo, pero sabemos que es solamente unos meses al año. ¿Qué significa eso? Que va a haber en esos meses específicos donde se puede comercializar el pulpo, sencillamente vamos a tener mucha facturación, va a haber mucho flujo de caja, pero en el momento de veda, que es cuando no se permite comercializar pulpo, entonces, ¿cómo vamos a facturar? No va a haber suficiente flujo de caja. Entonces, todos esos análisis, desde el punto de vista financiero, tenemos que tomarlo en cuenta para poder definitivamente encontrar un equilibrio y saber en qué momento nosotros vender, cómo vender, a cuánto vender, si todo lo que vendemos nos va a dar suficiente margen para cubrir nuestros costos, entre otras cosas. Entonces, vamos a hacer el análisis financiero desde el punto de vista de ese bolígrafo que estamos tratando de inventar, esa idea de llevar a un emprendimiento. Fíjense lo importante. ¿Cuánto puede costar un bolígrafo en la actualidad? Un bolígrafo normal. Quizás $1, quizás menos de $1. Ese viene siendo el precio de venta de un bolígrafo normal. Nosotros no tenemos un punto de comparación para un bolígrafo que escriba bajo el agua. Sin embargo, fíjense este análisis que hay que hacer de cómo es el proceso de un bolígrafo. Nosotros tenemos nuestro bolígrafo. Generalmente el bolígrafo tiene que estar en posición vertical o una posición bastante inclinada para que cuando la punta toque el papel, esa punta se hunda levemente y a través de la gravedad el depósito donde está la tinta vaya cayendo y efectivamente salga la tinta a medida que nosotros vamos escribiendo. Así funciona, ese es, digamos, el proceso de un bolígrafo normal. Pero ocurren cosas interesantes. La gravedad que nosotros tenemos aquí en la Tierra es muy distinta a la gravedad que existe bajo el agua. Para eso quiero contarles una anécdota muy rápida de lo que ocurrió en los años 60 cuando la NASA tuvo la carrera espacial. Ellos trataban de organizar todo para llevar al hombre a la Luna. Y resulta que dentro de las investigaciones y dentro de los análisis, por supuesto que los astronautas tenían que llevar reportes de todo lo que estaban observando, de todo lo que estaban viendo. Y obviamente antes del viaje se dieron cuenta que después de la superficie terrestre, digamos que en el espacio no existe gravedad. Entonces, ¿para qué nos sirve llevar un bolígrafo y tomar anotaciones, ya conociendo el proceso de la gravedad del bolígrafo, si sabemos que no existe la gravedad en el espacio? Entonces inmediatamente un equipo de investigación se encargó de desarrollar un bolígrafo que pudieran utilizar ellos en el espacio. Ese invento costó millones de dólares y realmente fue el proceso de crear la tecnología de un bolígrafo que pudiera escribir en el espacio fue muy costoso en el principio. Ahora fíjense bien, ¿qué ocurrió cuando los rusos llegaron a la investigación, a la carrera espacial? Bueno, los rusos definitivamente estaban peleados con Estados Unidos, eran rivales. No le iban a pedir la tecnología del bolígrafo, porque entonces iban a quedar mal. Sencillamente ellos tomaron la decisión de llevar lápices y automáticamente no fue necesario crear esta tecnología para desarrollar un bolígrafo que escribiera en el espacio. Ahora bien, ¿por qué les cuento esta historia? Si la NASA gastó millones de dólares en desarrollar una tecnología para ello, quizás crear una tecnología para desarrollar un bolígrafo que escriba bajo el agua podría llegar a ser muy costoso. Un costo inicial que quizás como nosotros emprendedores no estamos dispuestos a
cubrir, o no tenemos los fondos o no tenemos el capital necesario para cubrir. Entonces, definitivamente, desde el punto de vista financiero, esta idea puede llegar a ser muy costosa para quizás proyectar. Imagínense que yo logre desarrollar la tecnología y me cueste $1.000.000, por ejemplo. Entonces, vender bolígrafos ¿a cuánto? ¿A $1, a $5, a $10? ¿Qué cantidad de bolígrafos tendría yo que vender para poder cubrir ese costo inicial de desarrollo de tecnología? Desde ese punto de vista, el análisis financiero de este invento no pasa. Y allí entonces tenemos de los 3 primeros pilares, tenemos 2 que han fallado y 1 que sí ha sido aprobado. Vamos a ver cómo nos vamos con el último análisis. Y este análisis es el más, digamos, desde el punto de vista del emprendimiento, es el que menos se toma en cuenta. Y son los riesgos que están asociados a cualquier idea que se pueda convertir en emprendimiento. Fíjense que no solamente hay riesgos desde el punto de vista de operaciones, desde el punto de vista legales, incluso hay riesgos que están relacionados con eventos catastróficos que no hay forma de predecir. Por ejemplo, en el año 2020, durante la pandemia, hubo muchos emprendimientos o muchas ideas que finalmente cerraron sus puertas por el tipo de la pandemia, o sea, por el distanciamiento social, por la cuarentena. Esa cuarentena se prolongó durante muchos meses y definitivamente habían modelos de negocios que no podían continuar. Modelos de negocios que funcionaban, modelos de negocios que eran exitosos, pero que definitivamente no tenían forma de prever un riesgo como una pandemia a nivel mundial. Entonces, allí tenemos un ejemplo. Un segundo ejemplo es el caso, por ejemplo, de los vapers. Los vapers resultaron ser en un principio, acá en Venezuela, una alternativa a las personas que fumaban cigarrillos, pero era algo que estaba permitido, no digamos permitido, pero había como un área gris del tipo legal, donde de repente en una zona donde estaba prohibido fumar, sí estaba permitido o no había una regla clara sobre el uso del vapor. Entonces imagínense una idea de emprendimiento de traer, importar vapers, las fragancias y todos los accesorios relacionados con esta tendencia, y de hecho se hicieron y habían muchos modelos aquí en la isla de Margarita, funcionaban bastante bien, pero de un día para otro el gobierno de Venezuela creó un decreto donde prohibía el uso de la actividad, uso, comercialización y venta de los vapers. Entonces automáticamente, con efecto inmediato por supuesto, automáticamente no había forma de prever. O sea, quizás sí había una forma de prever tomando en cuenta de que no había una regla clara, pero no se sabía a ciencia cierta en qué momento esa regla, esa ley iba a dar a luz, y entonces finalmente aquellas personas que tenían estas ideas de emprendimiento, estos negocios que vendían vapor, definitivamente tuvieron que cerrar sus puertas y no tenían manera de poder salir de su stock, de su inventario, y totalmente fracaso. Un emprendimiento que fracasó por no prever a tiempo una ley que podía poner en riesgo esa idea de negocio. Entonces, ya con estos 2 ejemplos, vamos a hacer la última validación de nuestra idea de emprendimiento, que está relacionada con ese bolígrafo que escribe bajo el agua. ¿Qué riesgos puede tener desde el punto de vista de este gran pilar? Bueno, fíjense, quizás una persona me puede decir, bueno, profe, en lugar de tener un bolígrafo que escriba bajo el agua, ya existen cámaras que sirven para mirar y poder grabar bajo el agua. Si yo quiero contabilizar, no sé, una especie específica de peces, sencillamente grabo todo lo que observo, y cuando esté arriba en la superficie, bueno, puedo tomar nota. No necesito un bolígrafo bajo del agua. Otras personas que han evaluado y han hecho, digamos, un análisis de esta idea de emprendimiento, me puede decir, bueno, aparte del bolígrafo que escribe bajo del agua, también necesitas un papel o algo, una superficie donde puedas escribir. Entonces no solamente tendrías que inventar un producto, tendrías que inventar al menos 2, tanto el bolígrafo como un invento complementario
que viene siendo ese sitio o ese lugar o esa superficie donde vamos a escribir. Personas que han validado esta idea de emprendimiento también han hecho algunas observaciones relacionadas con, está bien, desarrollamos el invento del bolígrafo que escribe bajo del agua, pero no tenemos una superficie donde escribir. Entonces, eso requerirá no solamente el invento de un producto, sino de dos. También tener el producto principal, que es el bolígrafo, y un producto complementario que vendría siendo la superficie que se adapte y que permita que el bolígrafo pueda funcionar bajo del agua. Entonces ya se complica un poco más, y desde el punto de vista de los riesgos, bueno, no solamente no nos quedaba muy claro si podía ser exitoso o no, sino que si además tenemos que inventar desarrollar una idea complementaria, ya se vuelve mucho más complicado. Tomando en cuenta eso, definitivamente el análisis de riesgo no pasa nuestro invento del bolígrafo que escribe bajo del agua. Entonces, si hacemos un pequeño resumen de los 4 pilares, solo pasó uno de los análisis. Definitivamente nosotros podemos concluir que el invento del bolígrafo que escribe bajo del agua no va a ser factible esa idea, llevarla y convertirla en un emprendimiento, y podemos hacerlo en este momento, en esta etapa temprana. Entonces, ya cuando hablamos, para ir resumiendo, ir cerrando esta clase, tenemos que tomar en cuenta que hemos visto diferentes análisis de viabilidad para poder determinar qué tan exitoso puede llegar a ser una idea o no. Aprendimos un poco sobre el análisis del mercado, sobre el análisis de la competencia, el análisis financiero y finalmente los posibles análisis de riesgo. Y finalmente entregamos herramientas que pueden ser muy útiles para cualquier idea de emprendimiento, para necesitar y entender si esa idea ya está madura, ya está lista para poder ser lanzada y convertirla en un emprendimiento, si todavía necesitamos reorganizar algunas ideas o pasarlas por el proceso de maduración, si no existe en la actualidad la tecnología. Entonces, hoy en día, esa idea del bolígrafo está rechazada, pero yo no descarto esa idea en el futuro, porque pueden ocurrir eventos en el futuro cercano o lejano que pudieran encontrarse otras posibilidades y se pudiera reabrir la factibilidad o la viabilidad de que ese bolígrafo que escriba bajo el agua pueda llegar a ser exitoso en un futuro, dependiendo de muchas variables. Entonces, sencillamente no es una idea que voy a descartar, sencillamente se convierte en una idea que queda en nuestra mente, que queda en nuestra imaginación, pero que ya sabemos que si nosotros finalmente lo que queremos es convertir, es concretar un emprendimiento creativo, al menos hoy en día, después de haber hecho este análisis, ya entendemos que no nos sirve en la actualidad. Entonces, ustedes ya tienen 3 ideas que han desarrollado. Espero que puedan ir pensando en hacerle el análisis de estos 4 pilares a cada una de las ideas, y dependiendo de esos análisis y de los resultados, ustedes deberían escoger de esos 3 cuál es la idea que puede ser más viable, que puede ser más factible, y esa es la que vamos a convertir en el emprendimiento que vamos a utilizar para esta materia. Entonces, ya con eso, mis queridos alumnos emprendedores, vamos a dar por finalizada nuestra clase del día de hoy, y quiero dejar un mensaje bien interesante, y con esto quiero cerrar. Con las ideas creativas lo que buscamos es hacer algo único, y si no logramos hacer algo único, entonces vamos a tener algo que ya existe y vamos a tratar de convertirlo en algo mejor. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video, y bueno, los esperamos en una nueva clase de emprendimiento creativo. Que tengas un excelente día.